Por desgracia, esto también reza para dos narraciones de observadores directos que nos han llegado. El septón Eustace, que sirvió en el septo real de la Fortaleza Roja durante buena parte de esta era y más adelante engrosó las filas de los máximos devotos, plasmó la crónica más detallada de este periodo, como confidente y confesor del rey Viserys y su reina. Se encontraba bien situado para enterarse de gran parte de cuanto acontecía y tampoco hacía acos a dar cuenta aún de los rumores y acusaciones más sorprendentes y salaces. Si bien el grueso de El reinado de Viserys, el primero de su nombre, y la danza de los dragones que siguió, no deja de ser una narración lúcida y, hasta cierto punto, meditada. Como contrapunto a la historia de Eustace, contamos con el testimonio de Champiñón, basado en la narración verbal del bufón de la corte, anotada por un escribano que no nos legó su nombre, que, en varias ocasiones, divirtió con sus cabriolas al rey Viserys, a la princesa Rhaenyra y a dos Aegones, el segundo y el tercero. En opinión de la corte, Champiñón, un enano con una talla de 2 codos poseedor de un enorme cabezón, y según se jacta de un miembro aún más grande, era corto de entendederas, de modo que los reyes, señores y príncipes no sentían comezón alguna por ocultarle sus trapos sucios. Mientras que el septón Eustace da fe de los secretos de alcoba y burdel en un tono quedo y condenatorio. Champiñón goza con ellos, y su testimonio consta de poco más que breves y procaces anécdotas y hablillas, apuñalamientos a diestro y siniestro, envenenamientos, traiciones, seducciones y libertinaje a troche y moche. Cuánto de todo esto podemos creer es una pregunta a la que ningún historiógrafo honrado puede esperar responder, aunque vale la pena señalar que el rey Baelor el Bendito decretó que ardiesen todos los ejemplares de la crónica de Champiñón. Afortunadamente para nosotros, algunos escaparon de las llamas. El septón Eustace y Champiñón no siempre coinciden en ciertos detalles y en ocasiones sus relatos son considerablemente diversos entre sí y respecto a los registros cortesanos y las crónicas del gran maestre Runciter y sus sucesores. Aún así, tales historias sí que explican muchos aspectos que, de otro modo, parecerían desconcertantes, y fuentes posteriores confirman bastante material de sus relatos como para indicarnos que, al menos, contienen cierta parte de verdad. La cuestión de qué creer y qué dudar queda a discreción de cada erudito. En un asunto coinciden Champiñón, el septón Eustace, el gran maestre Runciter y las demás fuentes. Sir Otto Hightower, la mano del rey, detestaba grandemente al hermano del monarca. Fue Sir Otto quien convenció a Viserys para que destituyese al príncipe Daemon de su cargo de consejero de la moneda, y luego del de consejero de los edictos, actos ambos que la mano pronto acabaría por lamentar. Con 2000 hombres bajo su mando, Daemon era más poderoso que nunca. En circunstancia alguna puede el príncipe Daemon ascender al trono de hierro, escribió la mano a su hermano, el señor de Antigua. Sería un segundo Maegor el Cruel, o si cabe peor. Era el deseo de Sir Otto que la princesa Rhaenyra sucediera a su padre. Mejor la delicia del reino que el señor del lecho de pulgas, escribió. Y no era el único de tal opinión, aunque su facción se enfrentaba a una tremenda carrera de obstáculos. Si seguía el precedente sentado por el Gran Consejo del 101, un aspirante varón debe prevalecer sobre una fémina. En cuanto al punto de vista del soberano, todas las crónicas coinciden en que odiaba la disensión, aunque distaba mucho de estar ciego a los defectos de su hermano, apreciaba los recuerdos del mozo libre y aventurero que había sido. Su hija era la gran dicha de su vida, decía muchas veces, pero un hermano era un hermano. Una y otra vez intentó que el príncipe Daemon y Sir Otto hicieran las paces, pero la enemistad estaba demasiado arraigada bajo las falsas sonrisas que lucían en la corte. Cuando los presionaban sobre la cuestión, el rey Viserys tan solo decía que estaba seguro de que su reina le daría pronto un hijo varón, y en el 105 después de la conquista anunció a la corte y al consejo privado que la reina Aemma volvía a estar encinta. Durante aquel mismo año aciago,
Sir Criston Cole ingresó en la Guardia Real a fin de sustituir al fallecido y legendario Sir Rian Redwine. Sir Criston, hijo de un mayordomo de Lord Dondarrion de Refugio Negro, era joven y afable, caballero de 23 años. Se atrajo por primera vez la atención de la corte al vencer en el combate cuerpo a cuerpo de Poza de la Doncella, celebrado para honrar la coronación del rey Viserion. En los últimos momentos del combate, Sir Criston desarmó al príncipe Daemon de Hermana Oscura con el mangual, lo cual encandiló a su alteza y enfureció al príncipe. Después entregó a la princesa Rhaenyra, de 7 años a la sazón, los laureles de vencedor y le suplicó que los luciese en la justa. En las lisas derrotó de nuevo al príncipe Daemon y descabalgó a los célebres gemelos Sir Arryk y Sir Eric Cartwright, la Guardia Real, antes de caer ante Lord Lymond Mallister. Con sus ojos verde claro, su cabello como el tizón y su trato desenvuelto, pronto se convirtió en el favorito de todas las cortesanas, y no menos de la mismísima Rhaenyra Targaryen. Tan subyugada se encontraba por los encantos del hombre, a quien motejaba mi blanco caballero. Se suplicó a su padre que lo nombrase su escudo y protector. Su Alteza le concedió tal capricho, como tantos otros. Desde entonces, Sir Criston siempre contó con los favores de la princesa en las lisas y no se separaba de su vera en banquetes y festejos. Poco después de que Sir Criston se revistiese con la capa blanca, el rey Viserys invitó a Lionel Strong, señor de Harrenhal, a entrar en el consejo privado como consejero de los edictos. Lord Strong, un hombre grandulón, fornido y calvo, gozaba de una formidable reputación como batallador. Quienes no lo conocían solían tomarlo por un hombre embrutecido, confundiendo sus silencios y la lentitud de su discurso con la estupidez, lo cual distaba mucho de ser cierto. De joven, Lord Lionel había estudiado en la Ciudadela y se había ganado 6 eslabones de la cadena antes de decir que la vida de maestre no era lo suyo. Era culto y docto y contaba con conocimientos muy exhaustivos sobre las leyes de los 7 reinos. 3 veces casado y 3 veces viudo, el señor de Harrenhal se llevó a la corte a 2 hijas doncellas y 2 hijos varones. Las mozas entraron al servicio de la princesa Rhaenyra, mientras que a su hermano mayor, Sir Harwin Strong, alias Quebrantahuesos, lo nombraron capitán de las capas doradas. El más joven, Larry, el patizambo, se ganó un lugar entre los confesores regios. Tal era la situación de desembarco del rey a finales del año 105 después de la conquista, cuando la reina Aemma se encamó en el torreón de Maegor y falleció dando a luz al varón que desde hacía tanto deseaba Viserys Targaryen. El niño llamado Baelon, en honor al padre del rey, la sobrevivió tan solo un día, dejando apenados al rey y a la corte, salvo quizás al príncipe Daemon, a quien vieron en un lupanar de la calle de la Seda haciendo chistes etílicos con sus amigachos de noble cuna sobre él, heredero por un día. Cuando esto llegó a oídos del rey, la leyenda afirma que fue la puta que estaba sentada en las rodillas de Daemon quien lo delató. Si bien todo apunta a que en realidad fue uno de sus compañeros de farra, un capitán de los capas doradas con ansias de ascender, quedó conmocionado. Al fin se había hartado del desagradecimiento y las ambiciones de su hermano. Cuando concluyó el luto por su esposa y por su hijo, Viserys pasó rápidamente a resolver el asunto largamente pospuesto de la sucesión. Pese a los precedentes sentados por el rey Jaehaerys en el 92 y el Gran Consejo en el 101, declaró legítima heredera a su hija Rhaenyra y la nombró princesa de Rocadragón en una fastuosa ceremonia celebrada en desembarco del rey. Centenares de señores rindieron obediencia a la delicia del reino cuando se sentó a los pies de su padre en la tarima del trono de hierro para jurar, honrar y defender su derecho de sucesión. No obstante, el príncipe Daemon no se encontraba entre ellos. Furioso por el decreto regio, abandonó desembarco del rey tras dimitir de su cargo en la guardia de la ciudad. Primero fue a Rocadragón con su querida Mysaria, a la grupa de su dragón Caraxes,
la bestia ágil y roja a la que la plebe llamaba Giverno Sanguíneo. Allí se quedó durante medio año, un periodo en que dejó embarazada a Misaria. Cuando supo del estado de su concubina, le regaló un huevo de dragón, pero en esto también se había excedido y suscitó la ira de su hermano, que le ordenó devolver el huevo, repudiar a su ramera y regresar con su legítima esposa. De lo contrario, sería declarado traidor. El príncipe obedeció, si bien no de buen grado, y envió a Misaria, sin su huevo, a Lys, mientras que él voló a Piedra de las Runas, en el valle, a fin de hacer una indeseada compañía a su zorra de bronce. Pero Misaria abortó espontáneamente durante una tormenta en el mar angosto. Cuando llegó a sus oídos, el príncipe Daemon no pronunció una sola palabra de duelo, pero su corazón se rebeló contra su hermano. Desde entonces tan solo habló del rey Viserys con desdén, y se puso a maquinar día y noche para hacerse con la sucesión. Aunque la princesa de Rocadragón era Rhaenyra, por designio de su padre, había muchos en el reino, en la corte y más allá, que aún confiaban en que el joven rey engendrase un heredero varón, ya que aún no había cumplido los 30 años. El gran maestre Rumsteiter fue el primero que pidió a su Alteza que volviese a casarse, sugiriéndole incluso una candidata idónea, Lady Laena Velaryon, una fiera doncella recién florecida que acababa de cumplir los 12 años, heredera de la beldad de los auténticos Targaryen por parte de su madre, Rhaenys, y un espíritu osado y aventurero por parte de su padre, la serpiente marina. Tal como a Lord Corlys le encantaba navegar, a Laena le encantaba volar, y había reclamado para sí nada menos que a la poderosa Vhagar, el dragón más viejo y grandioso de los Targaryen desde el fallecimiento del Terror Negro en el 94 después de la conquista. Desposándose con la moza, el rey podía salvar el abismo que se había abierto entre el trono de hierro y Marcaderiva. Según señaló Rumsteiter, Laena seguramente sería una reina espléndida. Viserys I Targaryen no era el más voluntarioso de los reyes, justo es decirlo, siempre amigable y ansioso por complacer. Confiaba enormemente en el consejo de los hombres que lo rodeaban y hacía cuanto le proponían con muchísima frecuencia. En este caso, no obstante, tenía ideas propias y ningún argumento podría disuadirlo. Se casaría nuevamente, sí, pero no con una doncella de 12 años, y no por razón de estado. Otra mujer le había entrado por los ojos. Anunció su intención de desposarse con Lady Alicent, de la casa Hightower, la avispada y encantadora hija de 18 años de la mano del rey, la que leía al rey Jaehaerys en su lecho de muerte.